Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder compartir un día más aquí con ustedes, trayéndoles otro caso más y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso francés. Vamos a ver todo lo que le pasó a Sonia. Sonia Brombrooke nace el día 19 de agosto de 1994 en Laon, una ciudad en la región de Alta Francia. Fue hija de Marie-Claude y Bernard. Era una joven muy tímida, pero que a la vez tenía muchos amigos. Ella sobresalía mucho en su círculo social y en su colegio por sus buenas calificaciones. Además de eso, tocaba varios instrumentos musicales, así que prácticamente era una joven de la cual todos querían ser amigos. Aunque verdaderamente su carácter era muy tímido, siempre estaba rodeada de personas, aunque no hablaba mucho. Para sus padres, Sonia se sentía contenta por las amistades que tenía y además de eso, de los logros académicos que ella llevaba. Era una joven muy responsable, salía muy poco, no bebía, tampoco se drogaba ni fumaba. Para ellos era básicamente una chica modélica y una hija casi perfecta. Sonia tenía muchos sueños e ilusiones, ya que estaba ya pensando qué carrera estudiaría en la universidad y en muchas ocasiones llegó a pensar en especializarse en el extranjero. Pero todos los sueños e ilusiones de Sonia terminarían a sus 17 años en el año 2012. Era el día jueves 19 de abril. Sonia salió al colegio como todas las mañanas, pero hubo algo en su rutina que cambió. La joven asistió a la primera tanda de materias y a las 10:30, cuando tenían su primer receso, se retiró del colegio. Le dijo a sus amigas que se vería con un chico, el cual ellas también conocían, pero realmente no les dijo la identidad. Sonia se fue solo con su mochila, sin decirle a nadie exactamente su destino. Esa fue la última vez que se la vio con vida. A las 10:30 de la noche, cuando sus padres se dieron cuenta que era demasiado tarde y que su hija no llegaba a casa, comenzaron a preocuparse. Llamaron a sus amigas y también trataron de llamar a algunos profesores. Las amigas de Sonia les contaron lo que había pasado por la mañana y estos se preocuparon todavía más. Se dirigieron hacia una comisaría de policía para poner una denuncia de persona desaparecida. En el lugar les dijeron que tenían que esperar más tiempo todavía para que la policía comenzara a buscar a la joven. Primero tomaron el caso como el de una chica que se había escapado de casa, pero realmente Sonia no entraba en el perfil. Era una joven con buenas calificaciones, con una familia unida y que no tenía problemas ni en el colegio, ni con los profesores, ni tampoco con sus vecinos, por lo cual era muy extraño que hubiese querido huir. También Sonia no se había llevado ninguna posesión importante. Su identificación, dinero que tenía ahorrado y toda su ropa seguía en su casa. La policía mandó de regreso a los padres de Sonia a su casa y les dijeron que si al amanecer la chica no había aparecido, ellos ya comenzarían con una investigación. Y como era de esperarse, las horas de la madrugada pasaron y al día siguiente Sonia todavía no había dado ninguna señal de vida. El teléfono celular de la joven aparecía apagado prácticamente desde que los padres hicieron la primera denuncia, trataron de hacer la primera denuncia. En ese momento la policía comenzó ya a investigar la desaparición como una desaparición peligrosa. Interrogaron a sus padres, a sus amigos, además familiares, a profesores y a vecinos, pero realmente nadie sabía qué había sucedido con la joven. Tenían solamente las palabras de sus amigas, en las cuales ella había dicho de que se iba con una persona que ellas también conocían. Comenzaron a pensar que tal vez era un amigo que estudiaba en algún otro colegio diferente al de ella. Comenzaron a ver en la lista de contactos de las redes sociales de Sonia quién podría ser esta persona,
pero no llegaron a ver a ninguna persona que les preocupara o que ellos pensaran se podría haber llevado a la joven. Las horas de ese día, ya 20 de abril, fueron pasando y no se tenía ninguna pista del paradero de la jovencita. Sus padres comenzaron a hablar de poner una recompensa para cualquier persona que diera información. Sus amigos también pusieron una vigilia para poder pedir por el regreso de Sonia. Todo el pueblo estaba conmocionado, ya que era una joven muy conocida y también muy querida, así que comenzaron a organizarse para poderla buscar por sus propios medios. La policía en horas de la tarde recibió la visita de una jovencita que tenía algo que decirles. El testimonio de esta joven le daría un giro increíble al caso. La joven tenía 18 años y estudiaba en el mismo colegio que estudiaba Sonia. Ella dijo que su exnovio, un joven también de 18 años llamado Louis, la había llamado insistentemente la noche anterior. Ellos ya no se hablaban, pero al ver ella que él la había llamado tantas veces con una insistencia increíble, tomó el teléfono, solamente para escuchar un relato aterrador de su exnovio. Louis le confesó en la llamada que él le había quitado la vida a Sonia y que lo había hecho para sentirse vivo y con emociones. Julie se sintió muy preocupada y después de meditarlo algunas horas y hablarlo con sus padres, fue a la policía a confesar esto. El testimonio de Julie se complementaba con el testimonio de algunos vecinos que decían que habían visto a Sonia la tarde anterior con un joven muy parecido a Louis tomando algo en una cafetería. Algunas personas que pasaron por el lugar dijeron que habían estado básicamente toda la tarde y que luego de eso se habían retirado sin rumbo conocido. Louis era un joven estudiante de otro colegio que también estaba ya terminando sus estudios y luego iría a la universidad. La policía se dirigió al centro educativo de este chico y lo esperaron hasta que fue la hora de salida. Allí lo interceptaron. Para el asombro no solamente de la policía, sino que de todos los presentes a la hora del arresto, Louis confesó haber matado a Sonia y dijo que daría todos los detalles al ser interrogado. Y así fue. Cuando se interrogó a Louis, él dio con lujo de detalles todo lo que había pasado. Lo primero que la policía le pidió fue el lugar en donde estaba el cuerpo de Sonia, donde había dejado él a la jovencita. El joven dijo que había dejado el cuerpo de Sonia en la abadía de San Martín, en un lugar muy alejado de la vista pública. Dijo que lo había cubierto con unas sábanas y luego le había puesto encima algunas rocas y también algunos pedazos de madera y tablas que había encontrado en los alrededores. Le dio a la policía una ubicación exacta y estos corrieron a ver qué había en este lugar. Y tal y como Louis había dicho, en ese lugar estaba el cuerpo sin vida de Sonia. Se la llevaron para poderle hacer la respectiva autopsia y determinar las causas y la hora de la muerte. Se supo que Sonia había fallecido el día anterior en horas de la tarde-noche. Cuando se comenzaron a revelar los detalles de su muerte, todo el mundo se quedó perplejo. Sonia había muerto por 60 puñaladas que este chico le había puesto en el torso, en la cabeza y en las extremidades. También se llegó a saber que había descuartizado diferentes partes de su cuerpo y que casi la había decapitado. La cabeza estaba casi separada del cuerpo, solo habían quedado unas pequeñas partes unidas que todavía hacían que estuviera completo. Realmente la policía se sintió muy indignada por cómo encontraron el cadáver. También se supo que este chico le había cercenado la comisura de los labios. Dijo que había hecho esto para que su sonrisa pareciera la de un ángel. En la autopsia se determinó que no había existido ningún tipo de abuso sexual ni que tampoco Sonia había mantenido relaciones sexuales las horas previas a su muerte, así que se descartó que fuese un móvil sexual todo lo que había pasado. De vuelta en la comisaría, ya con el cuerpo de Sonia, Louis comenzó a contar toda la historia de lo que había pasado. Dijo que el día anterior al que Sonia falleció, él había convencido para que se salieran de clase. Le costó mucho porque ella era muy responsable y no le gustaba hacer eso, pero él trató de persuadirla diciéndole que le daría un regalo. En ese momento ya la joven aceptó y ese día jueves ambos salieron a las 10:30 de sus respectivos centros escolares para juntarse en el centro de la ciudad. Allí, como
Como dijeron varios testigos, fueron a una cafetería, se tomaron un café, comieron algo y platicaron. Luego de estar un tiempo allí, él le dijo que le daría su regalo y la llevó hasta la abadía. Le dijo que se diera la vuelta porque era una sorpresa, y cuando la chica le dio la espalda, sacó el cuchillo que había llevado desde su propia casa y comenzó a darle las puñaladas. Dijo que ya una vez se dio cuenta de que Sonia había perdido la vida, le hizo lo de la comisura de los labios y también comenzó a cortarle algunas partes de su cuerpo. Dijo que le había gustado mucho y que había sentido una gran adrenalina al realizar este acto. Se revisó la habitación de Lewis en su casa y tenía varios trozos de animales disecados que guardaba en bolsitas de té. También tenía un gran cartel que decía "Morir es vivir". Tenía varios libros en los cuales se hablaba sobre disección de animales, sobre la muerte y sobre algunos rituales también. El joven estaba básicamente obsesionado no solamente con la muerte, sino también con el sufrimiento, ya que tenía varias películas en las cuales se podía ver a personas manteniendo relaciones sexuales de manera violenta. Parecía que todo esto le provocaba una gran fascinación. También se llegó a interrogar a las exnovias de Lewis. En total fueron 4 chicas de entre 16 y 18 años. Todas estas dijeron que Lewis era una persona muy extraña, más que todo cuando estaba manteniendo relaciones sexuales, ya que a él le gustaba mucho estrangularlas y también estrangularse a él mismo. En muchas ocasiones les dijo a algunas de ellas que era la única forma en la cual él conseguía placer. Con todo esto, la policía pudo retener a Lewis y mandarlo a una institución psiquiátrica mientras esperaba el juicio. Se pretendía que en esta institución se le hiciera un perfil de cómo podría ser su personalidad, ya que la defensa de Lewis quería decir que el chico había tenido un brote psicótico y que no estaba en sus 5 sentidos cuando asesinó a Sonia, esto para no ser juzgado. También la defensa del joven, como él recién había cumplido sus 18 años, quería que fuese juzgado como menor, ya que la fecha en la que él había cumplido 18 años y la fecha de los hechos eran muy cercanas. En el centro psiquiátrico se le hicieron a Lewis varias pruebas, en las cuales se pudo determinar que tenía una personalidad narcisista y muy dominante. Incluso durante las sesiones, durante las entrevistas que se le hicieron aquí, él dijo que deseaba que se hicieran documentales y películas de lo que había hecho para sentirse todavía mejor. Julie, la exnovia de Lewis, a quien él le había contado que había matado a Sonia, también llegó a dar una segunda declaración. En esta segunda declaración amplió muchos más aspectos de su relación, diciendo que el joven, si bien ante la sociedad se mostraba como una persona tranquila, con ella era muy violento. Dijo que en el patio de recreo de la secundaria la había llegado a buscar para pegarle, y también comentó que una semana antes de que terminaran su relación, él había intentado sacarla de la ciudad para llevarla a un terreno baldío. Julie comenzó a pensar que tal vez ella hubiese tenido la misma suerte de Sonia si se hubiese ido con este chico. Todo esto se fue agregando al expediente de Lewis, pero realmente él, de puertas para afuera, parecía un adolescente típico, un adolescente como cualquier otro. Había nacido el 20 de mayo de 1993 en una familia de 5 hermanos. Su padre era un técnico de mantenimiento y reparación y su madre una ama de casa. Lewis participaba en muchas actividades sociales, era miembro del grupo juvenil de bomberos de su ciudad y también le gustaba practicar el judo. Sus maestros decían que era un joven muy inteligente, pero que en ocasiones veían que se mostraba muy apartado. Le gustaba mucho leer y dijo que estaba muy interesado en la psicología, así que todo el mundo le auguraba un gran futuro y pensaban que podía ser una persona muy exitosa, ya que, como les digo, parecía un chico de lo más tranquilo posible, pero realmente escondía algo muy extraño en su ser. Era la fascinación tan enferma que tenía por la muerte, lo que desencadenó que quisiera hacer muchas cosas. Se descubrió que Lewis ya había matado a distintos animales, pero que sus padres no le habían puesto mucha atención a estos hechos. En el año 2013, mientras Lewis esperaba la fecha de su juicio, atacó a una de las personas que trabajaban en el centro psiquiátrico donde estaba recluido. Hizo un arma casera y, si bien le infringió algunas heridas leves, la persona tuvo que ser intervenida en un hospital. Por
este hecho lo condenaron rápidamente a 18 meses de cárcel, 18 meses que se tendrían que sumar a la condena que recibía por el asesinato de Sonia. En ese mismo 2013 se puso una placa conmemorativa para recordar la memoria de Sonia en su ciudad natal. Como era tan querida, todo el mundo estaba muy a la espera de lo que sucedería en el juicio. Se tardó mucho tiempo en poner una fecha de juicio porque, como ya les digo, la defensa quería decir que Lewis no estaba en sus cabales cuando realizó el hecho y además que era muy joven como para poder ser juzgado como un adulto. Fue hasta en el año 2014 que al final se dio un dictamen del perfil psicológico de Lewis. Se dijo que él estaba consciente de los hechos y que todo había sido premeditado. Se llegó a asumir esto porque él había quedado con Sonia, le había dicho que le iba a dar un regalo, había planeado todo de manera muy meticulosa. Es más, se supo que él llevó 2 cambios de ropa al encuentro con la joven. El cambio de ropa con el cual asesinó, que quedó todo lleno de sangre, y otro más con el cual se cambió para no levantar sospechas. También se llegó a saber que esa ropa y el cuchillo que había utilizado habían sido metidos por él en una bolsa y luego quemados. Así que todo esto daba a entender de que él tenía ya un plan muy concreto de lo que quería hacer. También se adjuntó un informe en el cual Lewis le dijo a su psiquiatra, la persona que lo estaba tratando en este centro, que tenía muchas ganas de volver a matar, que si bien había probado una vez con Sonia para ver cómo se sentía, se había sentido muy bien y quería volver a replicar este comportamiento, por lo cual se dijo que básicamente el chico era una amenaza para la sociedad. En octubre del año 2014 dio inicio el juicio. En el juicio declararon los padres de Sonia, los amigos y la ex novia de Lewis. Los padres de Lewis también subieron al estrado. Todo el mundo estaba consciente de que el joven era un peligro para todos y que lo más sensato era dejarlo encerrado. Ahora bien, se tenía que pensar en dónde, si en el hospital psiquiátrico o en la cárcel. Además de eso, él ya tenía una condena de 18 meses que también había que pensar en dónde la cumpliría. Así que el juicio llegó a extenderse bastante porque se hicieron muchas entrevistas, se hizo muchísimo un análisis del comportamiento del joven. Él también subió a hablar al estrado y fue básicamente lo que él dijo en el juicio que marcó completamente su condena. Aseguró que lo que decían los psiquiatras era cierto, que él quería volver a matar y que seguramente si salía de la cárcel podía volver a hacerlo. Fue así como el juez decidió condenar al joven a cadena perpetua por el asesinato de Sonia. Además de eso, pues sumarle los 18 meses que ya tenía por el incidente anterior y ponerlo en un régimen de aislamiento completo. Así que él realmente no estaría al lado de otros presos en la cárcel. Se llegó a saber en el juicio por testimonios que Sonia y Lewis tenían muchos años de conocerse. Es más, los padres de Sonia conocían a este chico y sus amigos también agregaron que ella sentía un tipo de enamoramiento por él, así que creen que fue por eso que ella aceptó tan rápidamente verse con él fuera de clases. Sonia confió ciegamente en Lewis y este solamente quería traicionar su confianza para sentir cómo se sentiría quitarle la vida a alguien. Fue así como terminó la vida de una joven de 17 años que tenía todo un futuro por delante. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Sonia se me hizo muy impactante por la manera en la que murió y la manera en la que este chico Lewis llegó a confesar realmente sin sentirse mal todo lo que había hecho. También el hecho de que él quería que se hicieran documentales y películas sobre él. Creo que es un factor que se repite mucho en muchos asesinos y es que muchos quieren tener fama, quieren que la gente hable de ellos, que se les vea en algunos aspectos como héroes, porque hay personas que llegan a realmente a heroificar mucho a esta gente. Hay mujeres que se llegan a enamorar de asesinos seriales y todo esto, así que muchos buscan eso. Son personas muy narcisistas que buscan exposición y que buscan ser famosos. Lewis también quería mantenerse en el hospital psiquiátrico, creo, porque allí pues tenía él más control de lo que hacía. Básicamente podríamos decir que él tenía controlados a las personas que trabajaban allí y no al revés. Ahora está en la cárcel en un régimen de aislamiento. Creo que fue lo más sensato
sensato, la mejor decisión y obviamente la mejor decisión darle la cadena perpetua porque él ya quería volver a matar. Aparte de todo, creo que había rasgos de su personalidad que ya mostraban que todo esto iba a pasar. Lo que pasa es que muchas veces hay ciertos tipos de cosas que llegamos a pasar por alto. Por ejemplo, sus padres ya habían visto que a él le gustaba hacerle daño a los animales y que había matado animales, pero realmente no le dieron como mucha importancia, aunque esta es una de las señales más básicas que tenemos que ver de cuando una persona pues mentalmente no puede estar muy estable. Es uno de los primeros signos el hecho de que cuando son niños o son personas ya pequeñas pues le hagan daño a los animales. También el hecho de que a él le gustaba mucho mientras mantenía relaciones sexuales estrangular a sus novias. Llegó a decir que también se había estrangulado a él mismo, cosa que obviamente es una señal de alerta. Él había tenido estas 4 novias que se interrogaron, pero también se supo que había pretendido a muchas otras chicas más, así que realmente no sabemos si él no hubiese confesado el crimen de Sonia. Realmente no sabemos si hubiese terminado siendo algún asesino serial o algo por el estilo. Así que bueno, los padres de Sonia tuvieron justicia, se le hizo el homenaje, cosa que al pueblo pues le gustó mucho porque, como les dije, era muy querida, la apreciaban bastante. Sus padres ya eran personas bastante mayores también cuando todo esto pasó. Su padre estaba jubilado, su salud se vio un tanto afectada. Pero bueno, al final todo terminó como debería terminar, con la sentencia más justa, con la mejor sentencia para esta persona. Mi nombre es Lesma, les dejo mis redes sociales. Aparezco en todas como LesmaVR, Facebook, Twitter e Instagram. Y mi segundo canal, que ya no se ve aquí, pero aquí está, es LesmaVM. Ahí subo otro tipo de contenido muy diferente a este. Subo story times, blogs, de todo. Así que pueden ir a verlo. Si les gusta, pues quédense por allí, que se van a divertir y van a pasar un muy buen rato. Recuerden dejarle un me gusta a este video si les ha parecido informativo. Compártanlo si creen que a alguien más le puede interesar. Y nada más, si no están suscritos, suscríbanse porque actualizo 3 o 4 veces a la semana. Activen la campanita para estar pendientes de todas mis notificaciones. Si tienen sugerencias de algún caso, también me lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos hasta otro video. Adiós.